Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión del programa de Educación Médica Continua del Departamento de Medicina Interna del Hospital General Dr. Juan José Arévalo Bermejo. El día de hoy, pues me ha tocado a mí el honor de poder compartir con ustedes pues, un tema bastante interesante, de bastante actualidad, que nos va a servir para evaluar a los pacientes o para saber qué esperar de nuestros pacientes después del COVID. Ya ayer el gobierno pues abrió las puertas para que se relajen las medidas que teníamos y eso seguramente va a conllevar a varios cambios en la manera de cómo se está manejando o cómo se manejará la pandemia. Lo que se busca y algo que se ha estado viendo a nivel internacional es que se busca tratar de estar o regresar a un nivel de actividades lo más cercano posible a lo que teníamos prepandemia. Países como España, Estados Unidos han empezado a liberar este tipo de restricciones también. Es de ver con cautela esta situación porque si miramos actualmente, pues los casos han tenido repuntes tanto en Norteamérica como en Europa. Veamos cómo nos va a nosotros. Y ahora pues veamos cuál va a ser el panorama eh, en esta nueva realidad, el panorama de lo que tenemos que esperar con las secuelas a largo plazo del COVID. Vamos a hablar de secuelas neurológicas, pero vamos a hablar de los problemas crónicos que hemos empezado a ver. Eh, Casi todas las investigaciones están en pañales actualmente por el hecho de que es muy poco tiempo. No han pasado, no hemos llegado ni a 3 años desde el primer caso documentado en Wuhan. Entonces, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Nos falta bastante que investigar. Pero de entre las cosas que tenemos, pues tenemos lo siguiente. Voy a comenzar con unas palabras del doctor Eric Kandel, que fue premio Nobel de Medicina, que decía que todo proceso mental es expresión del funcionamiento cerebral. O sea, todo lo que nos pasa tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Muchas veces creemos de que nosotros somos nosotros mismos eh, y nuestra personalidad y nuestra forma de ser es algo que no tiene que ver con cosas físicas o fisiológicas, sino que está más enlazado a otro tipo de situaciones, está más enlazado a lo que nosotros queremos ser, a algo más elevado, pero la neurociencia ha demostrado de que pues, las cosas no son tan así. La neurociencia ha demostrado de que cosas tan simples como lo que comemos, cuando lo comemos, puede variar la forma en la que pensamos o percibimos las cosas. Un ejemplo, la música de ambiente en un restaurante puede hacer cambiar nuestra manera de percibir una noticia, a ver si fue mala, fue buena. Un ejemplo específico, la música que ponen de fondo en las películas que pueden hacer la diferencia en cómo nosotros percibimos lo que está sucediendo en la pantalla. Ya entrando en materia, vamos a hablar primero que nada sobre cuál es la situación actual del COVID. Entonces, esto son datos un poquito viejitos, pero solo para hacer contexto, tuvimos nosotros dos brotes de coronavirus importantes. Primero el SARS-CoV en el año 2002 y el MERS-CoV en el año 2012, que no nos hicieron demasiado daño, particularmente
Acá no sufrimos tales embates, pero a nivel mundial sí vimos algunos síntomas que son la base para poder conocer ahorita qué es lo que podemos esperar nosotros como secuelas del COVID, basándonos en las secuelas del SARS y del MERS. Entonces, así es como estamos. Bueno, esta es información de hace 48 horas. Teníamos 11.253 millones de dosis administradas de vacunas en el mundo. Teníamos 510 millones de casos en el mundo y casos activos alrededor de 27 millones. Total de muertes, 6.224.000 muertes. O sea, ha sido una enfermedad que realmente ha golpeado de una manera importante al mundo, nuestra forma de vivir. ¿Cómo estamos en Guatemala? Hasta hace 48 horas teníamos un total acumulado de 842.653 casos y 17.525 muertes. Esto según los datos de la Universidad Johns Hopkins, porque como veremos varían un poco los datos oficiales que nos brinda el gobierno. Esto es lo que nos dice el gobierno, así nos dice como según la tabulación que está en la base de datos del Ministerio de Salud. Tenemos casos activos estimados 2.384. La verdad es de que valores muy por debajo de lo que habíamos estado manejando y sufriendo. Casos acumulados registrados, 842.653. Los casos recuperados, 822.744 y 17.525 fallecidos. Lo que va a ser tema o el dato que nos va a servir a nosotros de momento es ese acumulado que tenemos, ¿verdad? De casos. Esos 842.653 personas que por alguna otra razón se contagiaron, estas personas que van a presentar posiblemente alguna secuela, y de todos estos casos, pues varios van a ser afiliados nuestros, los vamos a atender en las emergencias y vamos a tener que tener el cuidado de poder identificar estas secuelas que van a aparecer en los próximos meses, en los próximos años, y tener que prepararnos para pues dar un buen tratamiento, un buen plan educacional y hacer un diagnóstico efectivo y un diagnóstico correcto, ¿verdad? Porque van a haber muchas personas que van a querer aprovecharse de la situación de COVID, ¿verdad? Acá vemos cómo se fue manejando el número de casos desde que inició hasta el día 21 de abril. Estos picos enormes que tuvimos y todos recordaremos por esa cantidad de pacientes que tuvimos que atender, cuando tuvimos esa cantidad enorme de pacientes hospitalizados que pues ahorita nos da gusto ver cómo está el encamamiento de aislamiento COVID, que es muy poco lo que tenemos en comparación a la gran cantidad, el gran volumen de pacientes que estuvimos manejando. Acá un hecho importante es cuánta gente se ha vacunado. Muchos empiezan a contar desde la primera dosis. Bien, es que tenemos tantas personas vacunadas con primera dosis. La mayoría de literatura que consulté, pues nos dice de que la protección para ciertas complicaciones o para poder evitar una enfermedad grave solo con la primera dosis, pues no es muy eficaz. Entonces, para empezar a contar como verdadera protección, podríamos contar a las personas con su esquema completo de vacunación.
de las cuales de 12.5 millones de habitantes, pues el gobierno nos informa que están con esquema completo 5.2 millones, según lo que ellos nos indican. En la tabla de arriba podemos ver los grupos, el porcentaje según grupo etario, las complicaciones que nosotros vamos a ver, sobre todo de las que vamos a platicar el día de hoy, van a estar en estos grupos entre 18 años a 50 años. Es donde nos vamos a poder dar cuenta a mayor detalle, porque en las personas de 60 años para arriba, pues vamos a ver algunas complicaciones, déficit cognitivos que se van a mezclar pues con trastornos posiblemente en relación a la edad de los pacientes. Entonces, en este mapa donde podemos ver por departamentos la vacunación, el departamento de Guatemala es el que tiene una cobertura mayor, pero vemos de que la mayoría de la República y preocupante el hecho de que Alta Verapaz y Chiquimula tengan esa cantidad tan poca de personas vacunadas, que es realmente preocupante. Entonces, 5.214.653 personas con esquema completo, que como veremos más adelante nos van a brindar una protección bastante importante para las secuelas a largo plazo de COVID. Con refuerzo, pues solo tenemos 191,000 personas. Entonces, un número realmente pequeño y preocupante, ¿verdad? Para lo que nosotros esperaríamos y lo que buscamos cubrir, pero es lo que tenemos y con lo que tenemos que trabajar. Entonces, pues esta es una imagen que a muchos nos da una gran felicidad, ¿no? Cuando en las mañanas miramos esas bancas vacías, pero esa banca vacía es solo una niebla que está ocultando lo que está por venir, que son todas las complicaciones, todas las secuelas que vamos a ver posterior a COVID. La mayor parte de esas complicaciones pues se van a ver en las consultas externas, gente con secuelas neurológicas y más adelante todas las personas que no logramos diagnosticar o no hicimos un diagnóstico adecuado o la identificación adecuada a la hora de evaluar los que van a llegar ya con secuelas más complicadas. Entonces, vamos a hablar sobre el síndrome post-COVID. Se le ha llamado COVID crónico o COVID posagudo, pues tiene varios nombres y varias definiciones. Por ser algo nuevo, pues todavía no hay como que definiciones específicas de. Aquí algunos datos de lo que se está manejando. Muchos de esos datos es de lo que hemos nosotros encontrado en las bibliografías revisadas. Se dice de que de 8 a 10 pacientes internados van a persistir con al menos un síntoma luego de 6 meses de haber tenido el COVID. De 6 a 10, 6 de 10 pacientes van a referir fatiga, 4 a 10 pacientes de 10 pacientes, perdón, van a referir cefalea, 3 de cada 10 pacientes van a referir trastornos de atención y 2.5 de cada 10 van a referir disnea. Veamos la diferencia entre disnea y fatiga, y es algo que tenemos que hacer esa diferenciación. Cuando hablamos de fatiga, estamos hablando de cansancio físico, dificultad para hacer esfuerzos físicos, no tan relacionado con la disnea, ¿verdad? Que se cataloga aparte. Pero veamos esta importante suma, ¿verdad? 6 de cada 10 van a tener fatiga, van a tener esa sensación de cansancio. Entonces, la definición que tenemos ahorita de síndrome post-COVID
o COVID posagudo o COVID prolongado, se va a definir por la persistencia de signos y síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer COVID-19, que permanezcan más de 12 semanas y no se expliquen por un diagnóstico alternativo. O sea, cuando no tengamos otra explicación para estos síntomas, entonces pues podemos pensar en un COVID prolongado. Entonces, el síndrome post-COVID o COVID prolongado lo podemos dividir en tres grandes grupos. El síndrome de fatiga crónica, las secuelas multiorgánicas y el síndrome post-cuidados intensivos. Eh, Vamos a enfocar esta plática más que todo en el síndrome de fatiga crónica y todas las secuelas extra, porque no vamos a hablar de los otros fallos que hay, digamos, a nivel renal, a nivel pulmonar, sino que nos vamos a enfocar en este síndrome y en los cambios cognitivos que va a presentar el paciente posterior al COVID. Tampoco nos vamos a enfocar en el síndrome post-COVID de cuidados intensivos, eh, porque esto ya es un poco más específico de este grupo de pacientes que estuvieron en esta unidad y no va a ser como que la gran mayoría de lo que vamos a ver nosotros en las emergencias a posteriori. Entonces, este síndrome de fatiga crónica era un síndrome al que no se le dio mucha importancia durante mucho tiempo. Fue hasta los 90 que empezamos a darle nosotros cierta importancia y aún así la investigación que se le ha dado es muy poca. Entonces, ¿qué sintomatologías vamos a esperar nosotros? Primero, que este síndrome, pues se le cambió el nombre y actualmente se le llama una encefalopatía miálgica. Eh, pues vamos a esperar en los pacientes, hablando de pacientes post-COVID-19, gente con fatiga profunda, esa sensación de cansancio que no se alivia con el descanso. Eh, Hacemos esta relación entre la encefalopatía miálgica con el síndrome de post-COVID por el hecho de que al principio se creía de que era una entidad distinta, pero se ha demostrado, según los estudios que tenemos hasta el momento, de que el COVID produce precisamente una encefalopatía miálgica. Entonces vamos a tener personas con fatiga persistente, van a haber personas que van a referir de que esa sensación de fatiga va a aumentar o va a empeorar después de actividad física o mental. Van a tener problemas para dormir, esto va a ser bastante frecuente. Esto es sumamente importante. Olvidos, problemas de concentración, problemas para seguir detalles y lo que los norteamericanos llaman brain fog o neblina cerebral, ya que muchos de estos pacientes post-COVID indican de que esa dificultad para poder concentrarse es como que si tuviera una neblina, como que si algo, como cuando uno quiere ver y mira borroso, ¿verdad? Eh, Pacientes también van a referir dolor articular sin que haya edema ni enrojecimiento, va a haber debilidad muscular en todo el cuerpo y van a referir cefaleas. Entonces, cuando oímos todos estos síntomas, no me dejarán mentir, muchos van a decir, ah, no, yo ya tuve de eso, yo tengo de eso actualmente, cada posturno yo sufro de encefalopatía miálgica, porque son síntomas bastante frecuentes, pero que tenemos que hacer esa salvedad, son síntomas que no se alivian a pesar del descanso. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos para esta entidad? Pues
vamos a ver en el paciente una reducción de la capacidad de alcanzar los niveles anteriores a la enfermedad. Un ejemplo, yo antes salía a caminar todas las mañanas y caminaba 3 cuadras sin cansarme, pero ahorita camino 1 cuadra y me siento agotado. No está relacionado con la disnea. O sea, no tenemos que hacer bien esa diferenciación. No es camino 1 cuadra y tengo sed de aire o falta de aire. No, camino 1 cuadra y me siento agotado. Entonces, el paciente no recupera la capacidad física que tenía previo al COVID. Eh, es importante que estos síntomas duren más de 6 meses. Eh, por lo general, esta va a ser una fatiga profunda. Va a ser una fatiga que lo que va a hacer que el paciente tenga la necesidad de sentarse o acostarse. Esto va a ser de comienzo reciente, que no sea resultado de un esfuerzo físico excesivo. O sea, mire, es que me fui a jugar fútbol y ya solo aguanté un medio tiempo. No, pues ahí está haciendo un esfuerzo físico, no lo podemos tomar así. Tienen que ser cansancio o fatiga con actividades físicas de leve a moderada intensidad, que no se alivie sustancialmente con el descanso. O sea, se sienta, se acuesta, se relaja, pero aún así siente esa sensación horrible de cansancio, un malestar post esfuerzo y un sueño no reparador. Eso que dicen, ¿verdad? Mire, dormí, pero no descansé. O sea, pero no confundirlo con el hecho de que me ocurre esto 1 o 2 veces en el mes. No, eso es frecuente. Algo que vamos a notar unas 3 o 4 veces como mínimo por semana. La mayoría de estos pacientes van a tener esta dificultad para poder dormir extendida, la van a tener durante varias semanas, ¿verdad? Aquí dice 12 meses, 12, perdón, 6 meses o 12 semanas. Entonces, también para tomar en cuenta esta patología, pues tenemos que tener al menos 2 de las siguientes manifestaciones: deterioro cognitivo e intolerancia ortostática. Deterioro cognitivo puede ser leve, eh, y la intolerancia ortostática es el hecho de pararnos y sentir como que estamos cansados, que los síntomas aumentan al estar de pie, así como se ven algunos externos a veces en el pase de visita. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos criterios para pensar en esta entidad patológica. ¿Y qué produce la encefalopatía miálgica? Cuando se empezó a investigar, eh, pues se evidenció de que se daba por infecciones por virus de Epstein-Barr. Se daba también por infecciones por citomegalovirus también. Entonces, pacientes con estas 2 infecciones solían presentar encefalopatía miálgica, pero ahora se está viendo con gran frecuencia en pacientes post-COVID-19. También se puede dar por cambios en el sistema inmunitario secundario al estrés físico o mental, alteraciones en la producción de energía y daño vascular. Si vamos a hablar específicamente de COVID-19, entonces vamos a hablar que es secundario a infecciones virales y que el origen va a ser por una alteración en la producción de energía y por daño vascular. También por cambios del sistema inmune, sobre todo a nivel neurológico. Cuando hablamos de cambios en el sistema inmune, vamos a hablar de eso en un momentito, de producción de energía. Se ha visto de que pacientes post-COVID suelen tener una saturación menor o una capacidad de lograr ese aporte adecuado de oxígeno. Entonces, cuando sucede eso, cuando tenemos los pacientes, sobre todo quienes tuvieron COVID moderado o severo, quienes estuvieron en unidades de cuidados intensivos, ellos a la hora de saturar menor,
van a llevar una cantidad menor de oxígeno hacia los músculos. Entonces recordemos de que nuestros músculos, a la hora de que no tienen el oxígeno suficiente para hacer ese proceso de respiración celular a nivel mitocondrial, pues empiezan a fermentar. Entonces, esa fermentación va a provocar ácido láctico y ese va a ser el origen del dolor muscular. Entonces va a haber una producción menor de energía en las mitocondrias. Hay un par de investigaciones que revisé que de momento pues no hay otras que la sustenten, que dice de que hay alteraciones en la función mitocondrial que pueden hacer inclusive que se produzca una pérdida importante del número de mitocondrias musculares, pero eso es algo que todavía está en estudio. Y el daño vascular provocado también por COVID-19, de que en este caso vamos a tener nosotros sobre todo el problema de las coagulopatías y además de que hay una disminución en la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para poder hacer ese proceso de dilatación y contracción. Y esto nos va a llevar asimismo a problemas en el flujo, en la circulación. Una, salud mental no se va a hacer nada, porque la van a querer con laboratorios, y la van a Entonces, querer con familiar. ahorita vamos a ver No estamos esclavos. o hablar sobre el síndrome Propiedades post-COVID que tiene ese, y vamos a ver. cómo este afecta a Propiedades que nuestra no se puede función ir, entonces se cognitiva, lo cómo puede guardan, provocar que un mañana alguien quiera daño los cognitivo o familiares. una demencia o cómo puede exacerbar este tipo de situaciones. Entonces, solo recordemos qué es demencia. Va a ser un síndrome de deterioro global cognitivo-conductual que va a ser adquirido, degenerativo, multietiológico, o sea, muchas causas que repercuten en la vida laboral, familiar y social de la persona. O sea, no es solo algo como pensábamos antes, que digamos el paciente sabe dónde está, sabe cómo se llama, sabe qué día es hoy, perfecto. No, sino que tenemos que ir más allá en su nivel cognitivo, en su nivel de conducta. Aquí es donde es sumamente importante la historia clínica brindada por la familia, por el hecho de que podemos saber nosotros si la persona ha cambiado su forma de ser, si después del COVID ha tenido alguna alteración en su manera de comportarse. Para hablar rápido de demencias, miramos que de momento el 56% de todas las demencias presentadas son secundarias a demencia tipo Alzheimer, el 14% de demencias vasculares, luego tenemos un 10% de demencias por cuerpos de Levy o asociadas a enfermedad de Parkinson, un 8% de demencias frontotemporales y el 12% de demencias por otras causas. El COVID, por lo general, por lo que hemos estudiado hasta el momento, por lo que se ha visto, ha tenido una implicación muy grande, un efecto muy grande en las demencias tipo Alzheimer y en las demencias vasculares. Todavía no hay estudios que nos evidencien de que las demencias por cuerpos de Levy o por enfermedad de Parkinson se ven afectadas o exacerbadas secundarias al COVID-19, porque la mayoría de pacientes que tenemos fueron pacientes que fueron aislados y pues fueron los que más se protegieron contra este tipo de infección. Entonces tenemos pocos casos, según algunas revisiones, no lo suficientes para tener un dato significativo. Entonces nos vamos a enfocar ahorita en cómo es que el COVID ha afectado
la demencia tipo Alzheimer y la demencia vascular. Entonces, hay una relación realmente importante entre COVID-19 y eventos cerebrovasculares. Recordemos de que al principio pensábamos de que el daño mayor que hacía el COVID era a nivel respiratorio, pero después de algunos meses de iniciada la pandemia nos dimos cuenta que la mayor parte del daño fue a nivel vascular. Entonces, el flujo o esa alteración de flujo sanguíneo a nivel cerebral, pues provocó que aumentaran los casos de eventos cerebrovasculares. Entonces, se ha demostrado que existe una relación bastante estrecha entre el COVID-19 y los eventos cerebrovasculares. Algo que hemos visto ahorita de forma empírica en el hospital, ya que todavía no se ha hecho un estudio per se, sería bastante interesante de empezar a realizar y ver cuántas personas que han consultado con enfermedad cerebrovascular tuvieron COVID en las últimas 12 semanas. Se ha visto de que la relación es mayor en eventos cerebrovasculares isquémicos. Esto fue, o esta información salió producto de una revisión teórica que se hizo de 28 artículos de investigación a nivel mundial, en los cuales se pudieron identificar a estos pacientes con COVID-19 que tuvieron un evento cerebrovascular y que tuviese más relación el evento cerebrovascular con el COVID que con las complicaciones o posibles comorbilidades que pudiese tener un paciente. Un ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene aterosclerosis, un paciente que tiene fibrilación auricular, adulto mayor, diabético y le dio un evento cerebrovascular, pero también tuvo COVID, pues lo más probable es que tal vez el COVID tuvo algo que ver en esto, pero no fue el factor mayor desencadenante. Entonces, estos estudios se limitaron a estos pacientes que pudiesen haber tenido algún factor de riesgo, pero cuyos factores de riesgo no superaban el hecho de haber tenido COVID-19. Hemos visto también de que la edad en la que se están presentando los eventos cerebrovasculares isquémicos es menor a la que teníamos previo a la pandemia. Esta relación es secundaria a la predisposición que provoca de presentar enfermedades tromboembólicas, venosas y arteriales, así como coagulopatías, el COVID-19. Y saliendo de lo vascular, porque ahí hablamos sobre demencias vasculares, la relación de COVID con las demencias vasculares, pasamos al daño que puede provocar directamente en el sistema nervioso central, el COVID-19, fuera de los daños vasculares que pueda provocar. Sabemos de que pues este virus entra en contacto con nuestro sistema nervioso a través del bulbo olfatorio. A la hora de que el virus se cuela en nuestras fosas nasales, tenemos el primer contacto con el bulbo olfatorio, primario y secundario, y de ahí con varias áreas de asociación, sobre todo algunas áreas de asociación de la memoria con el olfato y de memoria de trabajo que está relacionada al olfato. Este deterioro o esta degeneración va a estar mediada, o lo que se sospecha de momento, por lo que se ha podido estudiar de momento, va a estar en relación a la microglía, va a estar en relación a esos macrófagos del sistema nervioso central que tienen dos funciones, ¿verdad? Primero, una función inflamatoria y la liberación de citoquinas con una función contraria
con factores antiinflamatorios, hecho que va a explicar los niveles elevados de interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral a la hora de tomar muestras de tejido, tejido cerebral, y también valores que miramos elevados en el torrente sanguíneo, los medimos nosotros en los pacientes con COVID, pero hay pacientes que posterior a haber tenido la enfermedad todavía mantienen valores que, a pesar que no son muy altos como los que tenían cuando tuvieron la infección, sí se mantienen elevados a pesar de ya haber resuelto esta infección. Entonces, lo que vamos a tener acá es una destrucción del tejido nervioso, una destrucción neuronal por parte de la neuroglía, lo que nos va a llevar a un proceso de degeneración, y esa degeneración va a estar más marcada en algunas áreas del cerebro que, como podemos darnos cuenta, están en una relación anatómica estrecha con el bulbo olfatorio. Vamos a ver en los pacientes post-COVID-19 alteraciones en la corteza orbitofrontal a nivel de hipotálamo, amígdala, hipocampo y la corteza entorrinal. Todas estas en relación a la memoria. Por eso es de que la mayor parte de los casos en nuestros pacientes vamos a tener trastornos cognitivos, sobre todo en personas con degeneración a nivel de la corteza entorrinal y del área del hipocampo, porque en esta área es donde se da esa asociación. Digamos, la corteza entorrinal va a ser como que la vía de asociación o la vía que le va a ayudar al hipocampo a tener cierta relación con los estímulos recibidos. Digamos, yo huelo el aroma de una rosa, entonces aquí la información pasa primero por la corteza entorrinal, que va a ser la que va a hacer el switch o va a mandar la información hacia el hipocampo, y el hipocampo va a evocar el aroma de la rosa y todos los recuerdos que nosotros tenemos secundarios a esto, y va a tener una conexión con la amígdala y con el sistema, parte del sistema límbico, junto con el hipotálamo, que nos va a decir cómo es que nos hace sentir el aroma de la rosa. El aroma de la rosa nos hace sentir bien, recuerda a mi primera novia o las rosas que sembraba mi abuelita, y esto va a desencadenar un proceso mental de evocación, no solo de recuerdos, sino que evocación de sentimientos, hecho que también va a estar mediado por parte de la corteza orbitofrontal, que está en relación sobre todo con la identificación, o parte también con la identificación, no solo de aromas, sino que otro tipo de identificación del entorno. No se ha visto todavía una relación entre este tipo de degeneración en las células en espejo, por lo que no se ve alterado en el paciente post-COVID-19 el hecho de poder identificar. La identificación la vamos a tener indemne, va a poder identificar rostros, va a poder identificar qué le hace sentir cada expresión o el rostro de una persona. Pero sí va a estar bastante relacionado con nuestra memoria. Y aquí algo importante, sobre todo en los que tuvimos COVID y perdimos el olfato. Primero, de que ya hay investigaciones que han hecho una correlación entre la disminución del olfato y la aparición de Alzheimer. O sea, una de las primeras cosas que podemos ver alteradas en la mayor parte de casos de pacientes con demencia tipo Alzheimer antes que empiecen los trastornos cognitivos es una alteración de la percepción de los aromas o una abolición de la percepción de los aromas a posterior.
hecho que está bastante en relación con el daño que se produce por COVID-19, porque no solo vamos a tener ese daño a nivel del bulbo olfatorio, sino que también vamos a tener un proceso inflamatorio y posteriormente un proceso degenerativo a nivel de la corteza entorrinal, y ese es el primer paso para empezar a ver los problemas de cognición. Entonces, hablando de demencias, pues aquí hay un cuadro que nos muestra cuál es la evolución del paciente con una demencia tipo Alzheimer. ¿Por qué la llamamos demencia tipo Alzheimer? Porque la manera de hacer el diagnóstico es mediante biomarcadores, según la última definición, no tanto por clínica, o mediante una biopsia post-mortem. Pero como nosotros no tenemos la capacidad, por lo menos no en la mayor parte de los casos, de poder hacer esta medición de biomarcadores, pues tenemos que hacer por clínica. Entonces, basándonos en la clínica, este cuadro nos muestra cómo se maneja el deterioro cognitivo, siendo identificado mediante el test de Folstein o Mini Mental Test, que es uno de los más usados o más ampliamente utilizados. Primero vamos a ver de que la mayoría de personas van a tener quejas cognitivas subjetivas. ¿Qué significa eso? Si se dan cuenta en la escala vertical, tenemos los puntos del Mini Mental Test. Cuando tenemos igual a 30 puntos, pues decimos que el paciente no tiene deterioro cognitivo, o entre 27 y 30 puntos. Pero muchas personas pueden tener quejas cognitivas subjetivas. ¿Qué significa eso? Mire, doctor, fíjese de que a mí se me olvidan mucho las cosas, más de lo que solía olvidárseme antes las cosas. Yo antes pues tenía una rutina, me recordaba bien de lo que tenía que hacer, pero ahora hay veces que se me olvidan los nombres de las personas, se me olvida la dirección de donde tengo que ir. Entonces pasamos nosotros el test de Folstein o cualquier otro test cognitivo y está normal. Entonces aquí es donde tenemos que tener bastante cuidado, por el hecho de que no todo test cognitivo normal nos va a indicar que la persona está normal y que ya no hay que seguir viendo cognición. Toda vez un paciente presente quejas cognitivas subjetivas, debemos hacer una evaluación periódica cognitiva, por lo menos cada 6 meses. Esto para ver de que no hayan alteraciones o modificaciones en estos valores. Hay otra prueba que es el test de MoCA o el test cognitivo de Montreal, que es más fino para hacer el diagnóstico de deterioros cognitivos leves, que es cuando comenzamos. El test de Folstein es maravilloso y nos sirve un montón ya cuando tenemos pacientes que sí tienen un deterioro cognitivo establecido y van camino a la demencia, o ya lo tenemos en demencia, que nos sirve para estadificarlo. Entonces, es importantísimo hacer esta evaluación cognitiva. Si tenemos un paciente con quejas cognitivas subjetivas, hay que tener un poquito de cuidado con estos pacientes y empezar a hacer estos tamizajes cada 6 meses para poder identificar alteraciones en la cognición posteriores. Cuando ya está instituido el deterioro cognitivo es cuando tenemos un test de Folstein que nos da una puntuación entre 25 y 26 puntos. Aquí es donde empezamos nosotros normalmente con la terapia no farmacológica o con la rehabilitación no farmacológica de la cognición. Pero según los últimos estudios, pues deberíamos empezar desde las quejas cognitivas subjetivas y sobre todo en pacientes post-COVID. Hago esta relación entre la demencia tipo Alzheimer y los posibles trastornos cognitivos porque el mayor porcentaje de casos de demencia va a ser enfermedad tipo Alzheimer, y lo que vamos a ver es solo
que el COVID le da un empujón. O sea, si antes empezábamos nosotros a ver problemas o quejas cognitivas subjetivas en un paciente que tiene predisposición porque tiene herencia genética de Alzheimer, y estas quejas las empezábamos a ver después de los 55, 60 años en estos pacientes post-COVID. Según lo que se ha visto, empezamos a ver estas quejas ya tan pronto como los 40 años. Entonces, lo importante acá es saber que se debe hacer una adecuada evaluación cognitiva. No quedarnos con el clásico consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. Porque de todas las funciones cognitivas superiores, tiempo, espacio y persona, la orientación es solo una parte, porque la orientación solo nos evidencia el daño en ciertas áreas, pero recordemos que también tenemos cálculo, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, a muy corto plazo, la memoria diferida, las actividades que tenemos también de razonamiento, la capacidad de planificación, todo eso tenemos que irlo viendo y se ven de forma muy clara o de una manera bastante completa en el test cognitivo de Montreal, o sea, el test de MOOC. Sobre todo, como les repito, ampliamente recomendado para poder utilizarlo cuando tenemos quejas cognitivas subjetivas o cuando tenemos nosotros ya pacientes con un deterioro cognitivo leve. Acá hay una publicación, es de lo más nuevito que pude encontrar sobre la relación entre el Alzheimer y el COVID-19, y se pudo evidenciar de que hubo un aumento de biomarcadores séricos en comparación a otras personas. Se hizo esta investigación no solo en pacientes que tuviesen antecedente de Alzheimer, o sea, que quienes ya tenían biomarcadores elevados, sino que se hizo también en personas que no habían tenido síntomas cognitivos, personas con deterioro cognitivo leve, y en todos ellos se hicieron biomarcadores, y también en personas que no tenían predisposición genética de demencia tipo Alzheimer. Entonces se pudo ver de que estos biomarcadores séricos neurodegenerativos, neuronales, gliales y axonales, incluyendo proteína tau, tau T, tau P, también en beta amiloide, se vieron elevados. Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer estas mediciones, no contamos por lo menos de una manera muy fácil con el uso de un PECT o un SPECT para poder hacer estos estudios. Pero lo que se está haciendo afuera sí nos demuestra de que sí, a pesar de que había pacientes que no tenían historia que hiciera pensar en enfermedad tipo Alzheimer o una demencia tipo Alzheimer, ahora después del COVID elevaron sus biomarcadores, y personas que sí ya tenían biomarcadores positivos se elevaron mucho más después de la infección por COVID-19. Entonces, vamos a ver seguramente un incremento en las demencias tipo Alzheimer y en las demencias vasculares en los próximos años. Eso podemos controlarlo, no detenerlo, pero podemos controlarlo haciendo un diagnóstico oportuno. Porque si yo hago un diagnóstico oportuno de una demencia, puedo empezar a dar tratamiento antes de que mi paciente empeore. Y cuando ya tengo un paciente en el que ya tiene biomarcadores positivos o en el que ya tengo una evidencia en estudios de imagen y clínica que me hace pensar en una demencia tipo Alzheimer y ya está con síntomas cognitivos importantes, pues puedo preparar a la familia, puedo empezar a preparar al paciente. En el caso de nosotros en el Seguro Social, pues podemos hacer un estimado de acuerdo a la velocidad en la que está perdiendo funciones cognitivas y qué tipo de funciones cognitivas, cuánto tiempo de vida útil laboral le queda de acuerdo
a la labor que desempeñe. Entonces, de esta manera, empezar a pensar en la jubilación del paciente, empezar a decirle al paciente que hay que ahorrar, que hay que preparar cosas en casa para los cuidados posteriores, ya al tener establecida la demencia. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, la importancia de la evaluación cognitiva. Cuando nosotros estamos en la emergencia, necesitamos hacer un test rápido, necesitamos hacer un cribaje rápido, recomendable el test de Pfeiffer. Son 10 preguntas que nos van a ayudar a hacer una evaluación rápida y eficaz y poder hacer un cribaje de si el paciente sí tiene riesgo de deterioro cognitivo, sí tiene deterioro cognitivo, para posteriormente hacer una evaluación más a conciencia. Luego el test de Folstein, sumamente importante, ampliamente utilizado, lo van a encontrar como Mini-Mental Test, test de Folstein, o la versión validada para España, que es el test de Lobo, que va a variar por la puntuación, que nos va a ayudar a ver también si hay deterioro o no. Hay una cosa bien importante y tal vez lo platicamos después en una clase específica para eso. Tenemos que saber no solo de que el test nos dice si tiene demencia, deterioro cognitivo, sí o no, sino que tenemos que ver qué áreas del cerebro son las que están afectadas, qué funciones cognitivas superiores son las que están afectadas, porque en base a eso es en lo que vamos a hacer nosotros nuestra terapia de rehabilitación cognitiva. Lamentablemente, pues no hay una clínica de rehabilitación cognitiva en la unidad de rehabilitación. Sí se hacen algunos ejercicios, sí se hacen algunas terapias, pero una clínica per se de rehabilitación cognitiva no tenemos. A una pausa me pregunta la doctora si estos tests son para todo paciente sin importar la edad. Sí, doctora, se pueden utilizar para cualquier paciente sin importar su edad. La diferencia es que en niños sí se tiene que adaptar el test. Hay versiones específicas para niños y para personas analfabetas. En el caso de test de Moca es una maravilla porque ellos tienen una versión para poder utilizar a distancia en línea y tienen una versión braille para pacientes ciegos y tienen una versión para pacientes con alteraciones de la audición. Entonces, sumamente recomendado. Sí, se puede usar definitivamente a cualquier edad, con las excepciones de que hay que hacer ciertos ajustes de acuerdo al nivel académico de la persona o por ciertas preguntas, ¿verdad? Y por el hecho de la reserva cognitiva que nos va a dar un factor protector inmenso para los deterioros cognitivos y demencias. Entonces, el test de Folstein, como les decía, nos va a servir un montón. Vamos a poder nosotros hacer esta evaluación, pero es importante que miremos qué significa cada ítem que estamos evaluando, qué es lo que estamos evaluando y en qué área posiblemente es en la que está el déficit, y ahí es donde tenemos que empezar la terapia. Para esto me encanta a mí el test de Moca. El test de Moca recoge lo mejor de todo, por el hecho de que muchas de las cosas que tenía el test, el Mini-Mental Test, las tomaron y las mejoraron. Incluye cuando estamos haciendo cribaje por Alzheimer, el test de reloj, que antes solito el test de reloj se hacía para poder ver deterioro cognitivo. Y está incluido ahí y podemos ir viendo muchas de las funciones cognitivas superiores afectadas. Y a esto deberíamos sumar, bueno, en el caso de geriatría, nosotros sumamos otras pruebas como el índice de Bartel o el índice de Lawton-Brody, que nos sirve para ver cómo están las funciones o las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria respectivamente, ya que yo puedo tener cierto daño cognitivo, cierta alteración cognitiva, pero tengo que ver qué tanto me repercute en mi funcionalidad. Entonces, cuando se ven alteradas algunas funciones
instrumentales de la vida diaria, como el hecho de poder utilizar dinero, utilizar el transporte, de poder cuidarme a mí mismo, el aseo personal, en el caso de las actividades básicas de la vida diaria, el hecho de poder alimentarme, poder controlar mis esfínteres, sumamente hacer esa comparación entre cómo está nuestro deterioro cognitivo y cómo está nuestra funcionalidad, porque en base a eso podemos ver nosotros qué tan afectado está el paciente, porque muchas veces lamentablemente nosotros damos egreso y esperamos de que en las unidades periféricas se le dé ese seguimiento, ese acompañamiento al paciente, pero pocas veces se les da. Entonces tenemos un paciente que se va post-SB o que se va con un deterioro cognitivo leve o que vaya con una demencia y que posiblemente vaya a dejar de ser funcional a nivel laboral en unos años, ¿verdad? Y si no se da la terapia adecuada, pues se dice de que en una persona con un deterioro cognitivo leve, en 8 meses esto puede pasar a moderado severo, convertirse en una demencia si no damos el tratamiento adecuado o no damos la terapia adecuada. Entonces, una cosa sumamente importante y lo que quiero hacer énfasis, cuando el paciente refiera quejas subjetivas cognitivas, en este momento, como diría Chabelo, ojo, mucho ojo, por el hecho de que aquí es donde comienza todo el problema. Cuando ya tenemos quejas subjetivas cognitivas, aquí es donde empezamos a estudiar a nuestro paciente. En un mundo ideal, pues, o en países de primer mundo, pues se hacen sus evaluaciones cognitivas seriadas, se hace un estudio de imagen para tener un basal, hacemos biomarcadores para descartar una demencia tipo Alzheimer, empezamos a buscar factores hereditarios asociados, empezamos también a hacer, digamos, un electroencefalograma y luego hacemos evaluaciones de función cognitiva cada 4 o 6 meses, controles de tomografía o de resonancia magnética cada 1 o 2 años, depende el caso de nuestro paciente, pero es sumamente importante ponerle ojo, ponerle atención cuando nuestro paciente inicia con estas quejas, porque posiblemente nuestra evaluación cognitiva sea totalmente normal, pero ya está alterando la vida de nuestro paciente, ya es ese paciente de que se pone a planchar ropa y deja la plancha prendida sobre una prenda de vestir y puede incendiar la casa, ¿verdad? Y hace 2 días le hicimos la evaluación cognitiva y estaba normal. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a tener cuidado. Y pues como geriatra no puedo dejar de hablar de cómo influye esto en el adulto mayor. Entonces, el COVID-19 a nivel cognitivo en el adulto mayor, pues vino a hacer muchos estragos. Primero porque ya teníamos pacientes con demencias tipo Alzheimer, demencias vasculares, demencias por cuerpos de Levy o demencias varias, a quienes pusimos en confinamiento durante 2 años y resto. Tuvieron disminución de su actividad física, tuvieron aislamiento social, ya no salieron, ya no se interrelacionaron, ya no pudieron hacer actividades que pudieran fomentar su desarrollo social, ¿verdad? Y eso pues propició demencia y sobre todo depresión. Recordemos que la depresión va a ser el primer escalón, por decirlo así, para la exacerbación de una demencia. En algunos estudios ya se dice que una depresión prolongada puede ser una causa per se de demencia, un origen de demencia por la alteración de neurotransmisores que se presentan, pero en paciente adulto mayor, sobre todo la depresión. La depresión tiene que ser
un problema no secundario, no un problema que dejamos solo para psicología. O sea, cuando el paciente ya tiene depresión, tenemos que empezar a hacer algo, tenemos que involucrar a psiquiatría, a veces a empujones, pero tenemos que hacerlo porque por lo general en pacientes adultos mayores, pacientes por arriba de 60 años, este va a ser un factor determinante en la evolución de la demencia. Entonces, aparte de estos factores, tenemos también la infección por COVID-19 que puede alterar, aumentando el proceso ya proinflamatorio que es la vejez, porque cuando uno envejece, uno se inflama. Eh, a lo que se suma las alteraciones que tenemos por inmunológicas por COVID-19, más los procesos degenerativos de los que ya hablamos, que nos van a llevar a pacientes que van a tener deterioro cognitivo, posterior demencia, y unas demencias maltratadas que nos van a llevar a un aumento de la dependencia del paciente, y en el paciente adulto mayor, dependencia es igual a más comorbilidades, más visitas a la emergencia, más hospitalizaciones, menos esperanza de vida, menos calidad de vida. Y tener en cuenta de que tenemos que vigilar muy de cerca, esto es algo que se me pasaba y es muy importante, todo paciente con quejas subjetivas cognitivas que haya tenido anosmia durante el COVID, son pacientes a los que tenemos que tenerles bastante pendientes, tenemos que darles un seguimiento adecuado y según algunos estudios, todo paciente que persista con la anosmia pues va a tener una chance más grande de hacer deterioro cognitivo, y como se ha visto en pacientes con demencias tipo Alzheimer, el primer síntoma es la anosmia, y una anosmia está directamente relacionada con una menor esperanza de vida. O sea, mientras antes inicie la anosmia, menos tiempo va a vivir un paciente con demencia. Eso no quiere decir que a mí me dio anosmia y pues me voy a morir antes. No, pero soy un paciente que estoy más proclive a haber tenido un daño a ese nivel, y que el proceso degenerativo pues vaya a ser su aparición de una manera más temprana. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, inquietud, queja. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, quiero agradecerles la presencia el día de hoy, y me despido con las palabras de Santiago Ramón y Cajal, que es él es el padre de muchas cosas, el padre de la histología, padre de la microbiología, padre de la neurociencia. Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. ¿Por qué? Porque a las infecciones que nos expongamos, a los alimentos que nosotros consumamos, al ritmo y tipo, estilo de vida que tengamos, pues así va a ser nuestra función cognitiva posterior. Entonces, si no hay nada más que agregar, les agradezco mucho su participación. Eh, Les agradezco el hecho de estar colaborando con esta iniciativa de educación médica continua, que no solo es de beneficio para uno, sino que es un beneficio para todos por el hecho de poder estar construyendo conocimiento. Y solo recordarles o más que todo invitarlos a los compañeros que tengan inquietud de hacer investigación en el hospital, pues estamos tratando de conformar un comité de investigación en el hospital para no solo poder nosotros
pues llegar a trabajar, poder atender a nuestros afiliados, poder ganar un sueldo, sino que también poder hacer algo extra. Recuerden de que podemos nosotros crecer en el ambiente en el que estamos. El hospital es un área increíble para hacer investigación